Vamos a volver a Génesis 3, donde aparece la serpiente. La serpiente después se declaran que es Lucifer, Satanás, el diablo. Y él habla con Eva y la cautiva, la envuelve en sus mentiras, en sus decepciones. Y ella lo cree. Y desde ese momento, la semilla esa de rebelión y maldad y pecado que él tenía, se lo pasa a Adán y a Eva. Y Adán y Eva reciben esa semilla. Y desde entonces, desde ese momento que ellos lo reciben, la humanidad, todos los hijos de ellos, después de eso, siguen teniendo esa semilla de pecado y muerte en ellos. No había forma de poderse liberar. La humanidad no había nada de cómo poderse liberar de esa semilla de maldad. Pero fíjense aquí, antes de seguir, como Dios en ese momento viene ahí al jardín. Él saca a Adán y Eva del jardín. Él le da, lo saca y ya no pueden volver más, van a tener una vida muy mala afuera. Pero a la serpiente le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La semilla de la mujer, y no vamos a ir a la mujer, sino vamos a la semilla, es Jesucristo. Jesucristo, cuando vino en su primera venida, el Satanás pudo herirlo en el calcañar, en la cruz. Pero al final, Jesús regresa en la segunda venida ahora que vamos a estudiar. Él regresa y va a herir a la serpiente en la cabeza. Él va a hacerle así a la cabeza de la serpiente, destruirla para siempre. Y ya no va a haber más reino de oscuridad. Pero ¿qué se logró en la cruz? Que es muy importante. En la cruz se logra que las personas del mundo van a poder tener una oportunidad de ser liberadas del control de Satanás a través del pecado y la muerte. Ellos pueden ser liberados para venir al reino de Dios. Eso fue lo que se logró en la cruz. La liberación que Dios le da a los humanos, de liberarse de estar en el reino de Satanás controlado por él y venir a su reino. Miren aquí, esto es lo que nos habla Pablo, de qué pasa en ese momento, cuando las personas son liberadas de esa situación. Dice aquí: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que logra Jesús en la cruz, liberar a la humanidad del pecado y de la muerte. Pero la humanidad tiene que hacer algo para recibir esa liberación. Tenemos que venir a Jesucristo, el que nos liberó, y decirle: Jesús, yo soy un pecador. Yo soy un pecador y yo me arrepiento de mis pecados. Yo no quiero estar más cautivo en las manos de Satanás, el rey de Satanás, siguiendo lo que él quiere que yo haga. Yo quiero ser liberado. Yo quiero seguirte a ti. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Ven hoy, Jesús, a mi corazón. Perdóname mis pecados. Lávame mis pecados con tu preciosa sangre. Y libérame de ese reino de Satanás. Cada persona en el mundo, ese regalo que Dios le dio al mundo, de poderse liberar del reino de Satanás, es uno a uno viniendo a Jesús para ser lavado en la sangre de Jesús, perdonado y quitados tus pecados y tener vida eterna y poder recibir esa vida eterna que Dios da.
Solo las personas que vienen a Jesús pidiendo el perdón con un corazón verdaderamente arrepentido, contrito, ellos reciben el perdón y pueden ser liberados. Como dice Pablo, me han librado de la ley del pecado y la muerte y vengo a ser un hijo de Dios en su reino. Y es muy importante que usted quiera ser un hijo de Dios en su reino, porque lo que viene al reino del anticristo en ese momento y a todos los que están siguiéndolo es algo terrible. Pero miren aquí, ya hemos estado estudiando en todos estos videos lo que Cristo dio a los discípulos en su profecía del fin. Y él llegó un momento, que lo estudiamos en el último video, que él hace el arrebatamiento, él saca de este mundo, de ese mundo que está controlado en ese momento, en los últimos 3 años, está controlado por el anticristo, por el falso profeta y por todos los ejércitos de él en el reino del anticristo, que va a ser un reino mundial. Nadie en la vida va a tener o ha tenido tanto poder como va a tener el anticristo en ese momento, porque Satanás le va a dar a él todo su poder, toda su fuerza, su autoridad, hasta su trono se lo va a dar, porque Satanás a través del anticristo va a ser por fin, al fin realizado lo que él ha querido siempre, ser como el Dios. Y él va a no permitir ningún otro Dios que sea adorado. Y él va a matar a todos aquellos que crean en Dios. Fíjense que el falso profeta viene a hacer que la gente adoren a la imagen de la bestia como su Dios y tomen la marca. Y cuando los creyentes de Cristo digan no, nosotros no tomamos la marca, nosotros no vamos a adorar al anticristo o a la bestia, a la imagen de la bestia, en ese momento son matados, van a ser decapitados, las cabezas van a ser cortadas. Pero ya como le dije, ahí va a venir Cristo y va a traer el arrebatamiento. Pero antes de ese momento es la gran tribulación contra la nación de Israel y contra los creyentes en Jesucristo. Y va a haber una gran persecución y los cristianos van a ser perseguidos y matados. Y eso se llama la ira de Satanás, esa época. Pero una vez que Jesús viene y se lleva a los creyentes de la tierra y hay va a haber los muertos van a resucitar, los muertos en Cristo van a resucitar y nos vamos a ir con Jesús. Después que eso ocurra, viene sobre el reino del anticristo la ira de Dios. La ira de Dios, que es lo segundo que estamos hablando hoy. Aquí en Romanos 5:9 nos dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que seremos salvos de la ira de Dios. Cuando Cristo ya nos lleve, viene la ira de Dios sobre el reino del anticristo y sobre todos aquellos que tomaron la marca y aceptaron adorar a la bestia. Les voy a dar otro pasaje para que vean que nosotros, los cristianos, no vamos a sufrir la ira de Dios. Vamos a estar aquí sufriendo la ira del anticristo hasta que Jesucristo venga y nos salve. Pero aquí dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a recibir salvación de lo que va a estar pasando. Pero otra cosa, si morimos antes y no somos de esa generación, vamos a ser salvos en Él, vamos a estar en el cielo con Él, en la eternidad, vamos a tener vida eterna. Pero si usted no ha recibido a Cristo
como Salvador. Es muy importante. Porque usted, si va a estar aquí en ese momento, va a recibir la ira de Dios. Usted va a recibir la ira de Dios. ¿Y en qué forma viene la ira de Dios? Eso lo vemos aquí. Dice aquí, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, y 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Va a haber 7 plagas, porque Él vino con otras plagas, pero ya estas son las últimas 7 en que ese reino va a ser destruido. Las personas que han seguido al anticristo y lo han adorado van a ser destruidos. Vamos a ver aquí un momento, dice aquí. Y oí una gran voz que decía desde el templo a las 7 ángeles, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Dios da la orden para que termine ya su ira, en la cual concluye la ira de Dios. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Fíjense que ya esto está puesto aquí para que entendamos que es a esa gente los que Dios va en este momento derramar su ira. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de agua, y se convirtieron en sangre. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Pero fíjense cuál es la reacción de los hombres y de la gente del mundo en ese momento, que están ya completamente controlados por espíritus demoníacos que los controlan a ellos, de Satanás. Dice aquí, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre esta plaga, y no se arrepintieron para darle gloria. Fíjese que ya la capacidad de arrepentirse se ha ido. Ya esta gente Dios va a acabar con ellos para siempre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. No se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. El agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Va a venir el grupo de todos esos ejércitos, de esos reyes que han estado ayudando y asistiendo al anticristo para dominar el mundo, en ese momento va a haber que se seca el río, y esos ejércitos pueden venir para concentrarse en un valle que es muy grande en Israel, que se llama el Valle de Megiddo. Y en ese valle va a ser la batalla de Armagedón, el Armagedón. Entonces dice aquí, y el séptimo ángel, así que eran 7, ya está, vamos para 7 ahora. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo.
señores, hasta el fin de que ya se están muriendo, siguen blasfemando contra Dios. Siguen maldiciendo a Dios por todo lo que le está pasando y no se arrepienten. No se arrepienten porque están llenos de Satanás, todos ellos también, toda la gente del mundo, en su adoración de la bestia y cogiendo la marca de la bestia, se han llenado también de Satanás. Y por eso Dios tiene que acabar con todos ellos y va a acabar con la humanidad de ese momento, porque van a estar siguiendo a Satanás. Pero entonces, ¿qué pasa pronto? ¿Qué va a pasar con el Armagedón? Vamos a esa batalla, porque esa ya es la batalla de Cristo para acabar con todos ellos. Pero, ¿cuál es el ejército? ¿Cuál es el ejército que viene contra Cristo en ese momento? Dice aquí, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, Jesucristo, el Cordero de Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Vamos a ver aquí un momento, como Juan, el que nos da este apocalipsis, el apóstol Juan, cómo él ve la llegada de Jesucristo en el caballo blanco, a luchar contra todos estos ejércitos. ¿Cómo va a ser esa batalla? ¿Cómo va a ser la batalla de Armagedón? Muy fácil y no va a durar casi nada. Miren aquí, dice Juan, porque Juan está viendo todo esto. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como una llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Y vi a la bestia. Ya entonces Juan ahora se enfoca en todo ese ejército que está esperando por Jesús para luchar contra él. Él se enfoca en ese ejército y él dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Fíjese cómo Juan enfatiza esto que Jesús le está dando. Ellos adoraron a la bestia, todo eso que Dios destruyó en su ira, todos adoraron a la bestia, todos recibieron la marca de la bestia. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que el anticristo y el falso profeta, con todo la maldad que ellos hicieron durante esos años aquí en la tierra, todo el sufrimiento que trajeron a la tierra, todo eso ya lo van a pagar. Van a ser vivos, mandados al lago de fuego. Miren todo lo demás, ¿qué pasa con el ejército? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todo su ejército, en un momento Cristo los mata con la espada, poderosa espada de Dios que sale de la boca de Jesucristo. Pero ya se acabó el ejército, se acabó el anticristo, se acabó el falso profeta, pero ¿dónde está Satanás? ¿Y qué le pasó a Satanás? Dice aquí, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Satanás lo van a poner en el abismo preso por 1 año para que él no pueda salir durante ese periodo de lo que se llama
el reino milenario de Jesús, que después está aquí en la página 20. Él va a ser preso de ahí por 1000 años. Después lo van a soltar por un poco tiempo. Pero ese es el final del anticristo. Ese es el final, eso es lo que es de Armagedón. Ese es el final del anticristo, todos los reyes que vinieron con él y los ejércitos y todo el anticristo, el falso profeta, todos van a ser acabados. Todos van a ser acabados. Y al final de los 1000 años, a Satanás también lo mandan para el lago del fuego. Ahí es como Cristo va a acabar por fin con él y todos los que han servido a Satanás durante toda la eternidad. Y todos, miren aquí, fíjense aquí esto después del juicio del trono de Dios. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida es muy importante. Tenemos que ser salvos por Jesucristo para estar escrito en el libro de la vida. Y si usted no se encuentra en el libro de la vida, va a pasar la eternidad junto con toda esa gente que están en el lago de fuego. Dios no quiso eso para usted. Dios quiso que usted sea salvo porque Dios lo ama. Él ama su creación y Él quiere que todos vayan a la eternidad con Él y no al lago de fuego. Y Dios ama su creación y Él quiere que hoy usted se arrepienta y reciba a Cristo como su Salvador. Gracias.